Video número 33 del curso de robótica nivel intermedio. Veremos la tercera parte del proyecto final. En el video anterior comenzamos a montar la lógica del programa. Se definieron las variables, se montó la matriz, que es la parte principal del programa. Se configuró el setup inicial, donde se configuran los puertos del Arduino. Luego, en el loop principal, en la función loop, se realizó la rutina de lectura de los pulsadores. A seguir, cuando un pulsador era presionado, se verificaba si ya se habían colocado las 6 fichas o no en el tablero. Si no se habían colocado, se verificaba que el botón presionado, el pulsador presionado, corresponda a una posición que estuviese desocupada, o sea, una posición que el LED esté totalmente apagado. Después se montó la función de encendido del LED conforme al valor almacenado en la matriz, enviándole esos datos a los registros de desplazamiento. Y finalmente se realizó la estructura de programa que realiza el cambio de turno de jugador. Lo que vamos a realizar hoy es primero verificar si hay un ganador, porque cuando ya hay 5 fichas en el tablero puede suceder que exista un ganador, que el que inicia la jugada, en este caso el rojo, ya colocando 3 fichas, haya conseguido realizar el tatetí. Después de esto vamos a realizar la función que muestra la jugada del ganador y apaga todos los LED del perdedor. Vamos a realizar una especie de parpadeo de los LED ganadores y ahí vamos a trabar el programa en un loop infinito para que no se sigan presionando botones y siga avanzando el juego, para que quede detenido ahí. Y luego, a través del botón reset de Arduino, vamos a iniciar una nueva jugada. Y finalmente va a venir la función que hay que aplicar un poco más de lógica, que es la función del movimiento de fichas. Porque una vez colocadas las 6 fichas, el próximo en jugar, que sería el que comenzó, tiene que correr alguna de las fichas de su color hacia una posición que esté libre y que sea contigua. Ya había dado un ejemplo. Si el jugador tiene esta posición ocupada con su color, él únicamente puede mover a cualquiera de estas 3, siempre y cuando la que elija de estas 3 esté desocupada. Si tiene una ficha de él o una ficha del oponente, no lo puede mover. Entonces vamos al código. Habíamos dicho que con este comando podíamos iniciar el juego con el jugador verde. Para eso había que descomentarlo. Para descomentar solamente tirar las 2 barras diagonales. Ahora vamos a comenzar con la función de verificación de un ganador. Que nosotros vamos a entrar aquí en qué momento. Lo primero que tenemos que hacer es entrar, y para entrar ahí tenemos que ver qué cantidad de fichas tenemos. Vamos a colocar aquí, antes de cambiar el turno de jugador, vamos a decir si la variable que cuenta las fichas es mayor que 4, o sea, como mínimo 5, va a entrar en esa función, en la función de verificar un ganador. Si no hay más de 4 fichas, o sea, 5 o más, no va a entrar, no va a verificar porque es imposible que exista un ganador. Y el nombre de la función es verifica ganador. Esta verif gan. Este es el nombre de la función. Entonces, desde aquí, si existen más de 4 fichas en la mesa, en el tablero, vamos a llamar a la rutina para que realice esa verificación. Bueno, lo que voy a realizar primero, inicialmente, dentro de la función de verificar si hay ganador, es producir un pequeño delay. ¿Para qué esto?
para que se vea el último movimiento y que no sea tan rápido que comiencen a parpadear los ganadores, que se apaguen los perdedores y no se va a apreciar la última jugada. Entonces esto para apreciar el último movimiento. Después de esto, sí, voy a comenzar a verificar el ganador. ¿Y cómo lo voy a realizar? De la siguiente forma. Primero voy a verificar las líneas. ¿Y cómo lo voy a realizar? Voy a hacer un bucle que lea línea a línea de la matriz, comenzando por la 0, terminando por la 2. Y voy a leer primero. Voy a ver si el elemento 0 de esa línea está a 1 y el elemento 2 de esa línea está a 1 y el elemento 4 de esa línea está a 1, quiere decir que en esa línea que estoy leyendo hay un ganador del color rojo. Ahora, después voy a realizar dentro de la misma línea la lectura del verde. Esto siempre y cuando el rojo no tenga producido, no tenga provocado un tatetí. Voy a leer entonces dentro de esa línea el elemento 1. Si ese elemento está 1 y dentro de esa línea el elemento 3 también está 1 y dentro de esa línea el elemento 5 está a 1, quiere decir que el que ganó es el verde. Luego voy a realizar algo similar, pero con las columnas. Entonces voy a ver si en la columna 0, línea 0, hay un 1 y en la columna 0, línea 1, hay un 1 y en la columna 0, línea 2, hay un 1, quiere decir que el rojo ganó. Después voy a realizar lo mismo pero con el verde. Lo que aquí voy a recorrer es las columnas y no las líneas. El for va a estar montado sobre las columnas. Primero leo la condición del rojo en cada columna y después la del verde. Y así voy avanzando columna por columna. Y para finalizar voy a leer todas las opciones que pueden existir de producir un tatetí. Vamos al código. Entonces lo primero es leer las líneas. Voy a provocar un bucle, un for, cuya variable de control es L, que va a leer las tres líneas. Inicialmente voy a ver si en cada línea se cumple la condición del rojo. Entonces, si en L 0 es igual a 1, L2 es igual a 1 y L4 es igual a 1, quiere decir que ganó el rojo. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar a la función que apaga los LED del perdedor. Y en el parámetro le indico que el perdedor es el verde, para que me apague los LED que están encendidos del jugador verde. Luego voy a realizar lo mismo, pero con el verde. Si en la línea elemento 1 está 1, la línea elemento 3 está 1 y la línea elemento 5 está 1, ganó el verde. Acá llamo a la misma función indicando que perdió el rojo. Si se produce esto, ya no va a seguir leyendo las otras alternativas, porque ya se cumplió aquí una condición. No puede haber dos tatetí simultáneos. Cuando entre en la función de apagar LED del perdedor, ahí va a quedar en lo que se llama un loop infinito. Va a quedar trabado ahí adentro y no va a ir para ningún lado. Vamos a tener que resetear Arduino para iniciar una nueva jugada. Ahora vamos a ver cómo realizo la verificación de las columnas, si existe un tatetí en una de las columnas. Y aquí voy a entrar también en un bucle cuya variable de control es C para indicar que es columna, que en este caso va a leer de 0 a 5, pero no va a incrementar de a 1, va a incrementar de a 2. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber primero un color, tengo que verificar, y después el otro. Entonces, como va a incrementar de a 2, primero va a leer el 0, después el 2 y después el 4. Después voy a leer el verde. Para el verde voy a decir que es 0 más 1, va a ser 1, 2 más 1 va a ser 3, 4 más 1 va a ser 5. De esa forma voy a verificar. Como ven, también, si la matriz, la línea 0, donde me indica el elemento que me indica el bucle, está 1 y la línea 1, en este caso es a la inversa que en la verificación de las líneas.
Aquí lo que voy cambiando es el número de línea y voy apuntando a la columna que me indica el bucle, al revés de como hacía con las líneas. Y después, si la línea 2, columna que me indica el bucle, está 1, quiere decir que ganó el rojo, perdió el verde, le indico que me apague los LED del verde. Y acá hago exactamente lo mismo, pero agregándole 1, porque voy a direccionar, voy a leer el elemento que está al lado. Y aquí, si se cumplen las tres condiciones, en alguna de las líneas, quiere decir que ganó el verde. Le digo que apague del rojo. Ahora lo que vamos a hacer es verificar las diagonales. Entonces, primero voy a leer la diagonal principal del jugador rojo. Para eso yo voy a tener que verificar el elemento 0 de la línea 0, el elemento 2 de la línea 1 y el elemento 4 de la línea 2. Para el verde después voy a verificar el elemento 1 de la línea 0, el elemento 3 de la línea 1 y el elemento 5 de la línea 2. Y aquí lo tengo. Para el rojo verifico 0, 0, 1, 2 y 2, 4. Si se cumple esa condición, ganó el rojo. Le indico a la función de apagar LED que el que perdió es el verde. Lo mismo con el verde, solamente aquí coloco un elemento más a la derecha que con el rojo. Y para la verificación de la diagonal, la secundaria, para el rojo, si está encendido, la línea 0, elemento 4, la línea 1, elemento 2 y la línea 2, elemento 0. Para el verde voy a verificar línea 0, elemento 5, línea 1, elemento 3 y línea 2, elemento 1. Y aquí lo pueden ver, 0, 4, 1, 2, 2, 0 para el rojo, ganó el rojo. En el otro es 0, 5, 1, 3, 2, 1, ganó el verde. Ahora tenemos que montar la función de apagar el LED perdedor. Lo primero que voy a hacer es recorrer todas las líneas de la superior a la inferior, de la 0 a la 2 de la matriz, y dentro de ese bucle voy a montar otro bucle que recorra todas las columnas de la 0 a la 5, también con un incremento de 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar a 0 ese valor conforme el jugador. Entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Él va a recorrer el bucle L, las líneas, y el C va a recorrer el 0, el 2 y el 4. Como ven aquí, de 2 en 2 va a ir 0, 2 y 4. Y va a colocar a valor 0 el valor que indica dentro del elemento que indica C más el jugador. Si el jugador es rojo, o sea, el jugador lo tengo aquí en la variable, en el parámetro, es J, es el número que yo le indiqué. Ese es el perdedor, o sea, lo tengo que apagar. Si el jugador perdedor es el rojo, él va a hacer esta posición más 0, o sea, me va a apagar este. Ahora, si es el verde, es esta posición más 1, me va a apagar este. Ahora tengo que llamar a la función de encendido de LED para que me apague los LED del perdedor. Y eso es lo que hago. Llamo a la función de encendido de LED para que apague los LED del perdedor. Van a quedar únicamente los 3 LED del ganador y en la posición formando tatetí. Ahora lo que yo quiero hacer es hacer parpadear, flashear unas 4 o 5 veces esos LED ganadores, pero yo no puedo apagarlos y volverlos a grabar porque voy a perder la información. Si ahora apago en la matriz, reseteo todos los valores, no voy a saber dónde estaba el ganador. Entonces tengo que hacer una copia de esa matriz. Voy a hacer un duplicado de la matriz. Para eso declaro una nueva matriz que la llamo matriz 2, que es la matriz de auxilio, la secundaria.
aquí voy a grabar el contenido de la matriz principal. Lo primero que voy a hacer es declarar un bucle, un for, que me va a contar las veces que quiero apagar y encender los LED ganadores. Yo acá coloqué 5 veces, va a contar de 0 a 4, van a ser 5 veces que va a parpadear. Ahora, ¿qué voy a realizar? Voy a copiar los valores que están almacenados en la matriz principal dentro de la matriz que acabé de crear, la matriz secundaria. Esta matriz, el programa va a quedar trabado aquí. Entonces se va a generar, se va a declarar. Cuando yo lo resetee, esta matriz desaparece, no existe más para mí. Entonces no hay por qué preocuparse con declarar una nueva matriz. Va a ser utilizada únicamente aquí. Entonces, ¿qué hace? Genero dos bucles, uno para la línea, otro para la columna. En este caso sí, recorriendo todos los elementos, los 18 elementos, los 6 de cada línea. Y aquí lo copio, coloco en la matriz 2 el contenido de la matriz original, de la matriz principal. Y después ese mismo elemento de la matriz principal lo coloco a 0, o sea, estoy apagando el LED. A seguir aquí lo que voy a hacer es nuevamente llamar a la función de encender los LED, que en este caso me los va a apagar a todos. Van a quedar todos apagados. Después produzco un pequeño delay como para que queden un pequeño tiempo apagados y ahora los tengo que encender nuevamente. Genero un bucle que recorre los 18 elementos y en este caso lo que hago es recuperar dentro de la matriz principal lo que yo había guardado en la matriz secundaria. Entonces ahora si yo llamo otra vez a la función de encender LED, lo que va a hacer los va a encender. Y después de encenderlo, los voy a dejar encendidos otra vez por el mismo tiempo, 300 milisegundos. Y aquí lo que va a hacer se va a repetir esto 5 veces. O sea, se va a apagar y encender 5 veces y después va a quedar encendido. Y ahí el programa lo tengo que trabar. Y lo voy a trabar con lo que se denomina un loop infinito. Para eso voy a realizar este comando. Voy a digitar este comando, while 1. ¿Y por qué eso? Él va a entrar en un bucle, en un while. Va a hacer una comparación 1, pero el while aquí dentro siempre está a 0. Entonces él va a quedar esperando que esté a 1, o sea, a un valor verdadero. Él está en falso cuando arranca. Va a esperar un verdadero y nunca se lo voy a colocar en verdadero. Entonces va a quedar ahí adentro indefinidamente, infinitamente. No va a salir de aquí porque nadie le va a decir que ahora es 1. Por lo tanto, para reiniciar el programa tengo que apretar el reset. Vamos a probar a ver cómo está funcionando. Ya aquí podemos provocar un tatetí cuando tenemos 5 fichas en la mesa, en el tablero. Todavía no comenzamos a mover las fichas, que eso sucede después de la 6ª ficha. Inicio la simulación. Voy a apretar el primer botón que es el rojo, el que juega. Ahora me indica el verde. Voy a marcar el verde. Voy a provocar un tatetí con el rojo. Ahora juega el verde. Y ahora el rojo. Y como ven, se produció el tatetí, quedó flasheando y ahora está trabado. No va a salir de aquí. Para eso lo que yo voy a tener que hacer es resetear, pero aquí vamos a tener un problema. Los LED están encendidos y yo tengo que mandar a apagarlos. Si bien la variable, la matriz, cuando lo reseteo está a 0, pero los LED están encendidos. Hay un dato aquí dentro. Entonces lo que voy a tener que hacer es llamar a la rutina de encender LED luego del setup, o sea, al final del setup. Entonces, aquí en el final del setup, en este punto, yo voy a tener que llamar a la función enciende LED, porque aquí ya
yo declaré inicialmente, reseteé, se declaró, está todo a cero, él va a ir a ejecutar y va a leer que está todo a cero y me va a apagar todos los LED. Vamos a probarlo. Inicio la simulación. Ahora voy a hacer ganar al verde. Voy a comenzar con el rojo, voy a poner el verde aquí, el rojo aquí, el verde, el rojo y ahora el verde. Va a ganar el verde porque se produjo el tatetí. Y como ven, ya me está indicando que el ganador es el verde y me hizo flashear, apagó los LED del rojo. Si yo aprieto cualquier botón, no responde. Para eso tengo que resetear. Ahora me tiene que apagar todo y comenzar todo de nuevo. Como ven, lo apagó y ya está preparado para comenzar nuevamente. Ahora tenemos que ver la función que nos permite mover la ficha después que colocamos las 6 fichas iniciales. Para la función de desplazamiento de las fichas vamos a tener que realizar dos pasos, dos procesos. El primero es seleccionar la ficha que queremos mover y que tiene que ser del mismo color del jugador de turno. No puede ser una ficha del contrario ni una posición vacía. Tiene que ser una ficha ya colocada correspondiente al jugador que tiene el turno. Por otro lado, cuando lo seleccionamos, tenemos que indicar de alguna manera visual, de que fue seleccionada esa ficha para moverla. A continuación, después de esto, tenemos que entrar en otro proceso donde se seleccione la posición a donde la queremos mover. Y aquí tenemos que tener varios factores en cuenta. Primero, que la posición a donde la vamos a mover sea una posición vacía, desocupada, y no una posición que tenga alguna ficha, ya sea nuestra o del contrario. Otro tema que tenemos que considerar es que no se realice un salto de más de una posición, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, porque estaríamos realizando un movimiento incorrecto, un movimiento no permitido. Otra situación es que tenemos que permitir el movimiento en diagonal, pero cuidado, únicamente en esta diagonal y en esta diagonal, tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. No podemos permitir esta diagonal, ni esta diagonal, ni esta, ni esta, ni esta, ninguna diagonal que no comprenda el centro. Entonces vamos a tener que ver que si lo que se está realizando es un salto en las dos direcciones, o sea, una diagonal, tiene que ser tanto la posición anterior, la seleccionada para mover, o la nueva posición, tiene que ser el centro. Entonces vamos al código. Lo primero que vamos a hacer es aquí, donde ya se seleccionó que tenemos colocadas las 6 fichas, es verificar el pulsador o la posición que fue seleccionada no esté libre, que esté ocupada por una ficha del mismo jugador que tiene el turno. Vamos a verificar que la matriz de la línea que está en este momento, recuerden que acá, por más que ya colocamos las 6 fichas, sigue dentro de los dos loops, del loop de la línea y del loop de la columna, que la columna colocábamos el valor en XL porque está multiplicado por 2. Tenemos que verificar que la línea del pulsador que se seleccionó, la columna multiplicada por 2 más el jugador 0 o 1, tiene que estar a 1. Por ejemplo, si yo presiono aquí estoy presionando el botón del medio y estoy diciendo de que es el jugador, si es el jugador rojo, es este que tiene que estar a 1. Ahora, si este está a 1, está errado, pues yo estoy jugando con el rojo y estoy presionando una ficha del verde. Entonces, con esta condición vamos a saber si la posición seleccionada es correcta, corresponde a nuestro color. Después tenemos que ver de quién es el turno. ¿Para qué? Para colocar, para seleccionar esa
como la posición o la ficha que queremos mover. ¿Y cómo lo vamos a indicar? Muy simple, la voy a colocar en color amarillo. Si la ficha estaba, o el LED estaba en rojo, y ahora yo le enciendo el verde, el color que se va a presentar en el LED es el amarillo. Ahora, si la ficha era verde, el LED estaba en verde, y ahora le enciendo el rojo, lo que va a suceder es que se va a colocar en amarillo. Esto es lo que vamos a realizar para indicar visualmente que esa ficha fue seleccionada. Después de haber seteado el LED para que quede en color amarillo, lo que voy a hacer es llamar a la función de encender el LED para que me lo encienda en color amarillo, así sé que ese es el que tengo el que solicité mover. Ahora solamente seleccioné la ficha que quiero mover, después voy a entrar en la función que lo va a mover. Luego produzco un pequeño delay para evitar algún error de lectura, que el dedo quede presionado más de lo necesario en el botón. Después le voy a indicar a la variable que debe realizar el cambio de turno, porque ya seleccionó, no sé si la jugada va a ser correcta, pero por ahora le indica que tiene que hacer el cambio de turno. Y luego voy a entrar en la función mover ficha, indicando cuál es la posición actual, desde dónde quiero mover, desde cuál línea y cuál columna. Estoy indicando cuál es la posición desde donde voy a mover. Aquí ahora tengo que entrar en la función de mover la ficha. Con esto ya tengo la selección de la ficha a mover completa. Ahora vamos a la función de mover la ficha, que es esta función de aquí. Lo primero que voy a hacer es declarar tres variables, todas del tipo byte. La primera, indicada con la letra P, es una variable que voy a utilizar como una bandera. Si la coloco a 1, estoy indicando que el pulsador que se presionó es correcto, o sea, voy a mover a una posición correcta. Si no, no es el correcto, es un pulsador errado. Esta otra variable X es la que va a almacenar el valor de la nueva columna, porque aquí voy a tener que entrar en otro bucle para ver cuál es la línea y columna donde quiero mover. Este va a ser el valor de la columna multiplicado por 2, de la columna a donde quiero mover. Y esta también es otra bandera que la voy a utilizar en el caso de los movimientos en diagonal. Si la coloco a 1, indico que no debo mover la ficha porque es una selección errada. Luego de esto voy a tener que entrar en un bucle do while. Un do while que realice alguna comparación al final. ¿Y cuál va a ser la condición? La condición del do while va a ser mientras P, esta variable que puse aquí que se presionó correcto, sea menor que 1. Cuando sea 1 va a salir y va a volver. Va a retornar aquí donde fue llamada y va a continuar con el programa. Va a verificar si hay ganador, va a cambiar el turno y demás. Entonces, va a quedar encerrado ahí adentro mientras P sea 0. Cuando sea correcto el pulsador, lo que yo voy a tener que hacer es indicarle a P que ahora vale 1 para que salga y retorne. Y aquí dentro del do while voy a tener que montar los dos bucles, el que va a recorrer las líneas y el que va a recorrer las columnas. El primero lo voy a llamar I, que va a recorrer de 0 a 3. Aquí, para colocar el puerto que controla la línea a nivel bajo para leer, a la variable le sumo 5, ya que los puertos que voy a utilizar para controlar, que utilizo para controlar los pulsadores son el 5, el 6 y el 7. Por eso le sumo el valor 5. Luego declaro el segundo bucle, el bucle interno,
con la variable m también, no uso la c, sino una letra interna de la palabra columna. Comienza en 0, lee hasta 2, como realizamos siempre. Ahora lo que tengo que hacer es verificar si se pulsó algún botón, si se presionó algún pulsador de esa línea que coloqué a 0. Entonces, sí, Digital Read, una lectura digital, M más 2, este es el mismo caso, columna más 2, porque voy a leer desde el puerto 2 hasta el puerto 4 inclusive. Si está a 0, quiere decir que se presionó un pulsador. Lo que voy a realizar es, en la variable que almacena el valor de la columna multiplicado por 2, le voy a guardar ese valor, multiplico por 2 la variable de control de la columna, y ya aprovecho para colocar la variable del bucle de la columna al valor máximo. ¿Para qué? Porque ya se presionó un botón, sea correcto o errado, yo quiero que salga y que comience todo de nuevo, que comience a leer desde la primer columna, así no tengo ningún inconveniente con un error de una repetición o el dedo mucho tiempo presionado sobre el botón. Tengo que verificar que la posición elegida se encuentre libre, que no esté ocupada por ninguna ficha, aunque sea, así sea una ficha mía, no puedo mover ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que sí, la matriz IX es lo nuevo que presioné, es la nueva posición que seleccioné, es igual a 0, y la matriz IX más 1, que sería el elemento de al lado, el elemento verde, también está a 0, quiere decir que aquí yo ya elegí una posición que está libre. Si cualquiera de estas condiciones no se da, o sea, cualquiera está a 1, va a seguir y no va a producir nada. Ahora yo tengo que verificar que la posición elegida sea contigua y no sea una posición distante. Entonces, para eso tengo que verificar que la nueva posición tenga una diferencia de nada, o sea, que esté en la misma columna o en la misma línea, o que la diferencia de columna o de línea sea solamente de 1, porque si no quiere decir que di un salto fuera de una posición contigua y no es válido. Entonces, si la línea, o sea, el valor original donde estaba antes, menos la nueva posición es igual a 1, o si la línea menos, o sea, la anterior con la nueva es igual a menos 1. ¿Por qué a menos 1? Porque yo podría estar aquí, vamos a suponer que estoy en esta posición originalmente y ahora quiero pasar a esta posición, o sea, es 0 menos 1, me va a dar menos 1. Si paso de esta a de esta, la diferencia va a ser 1. Entonces, si la diferencia es 0, 1 o menos 1, es un movimiento válido. Observen aquí, si es igual a 1 o igual a menos 1 o igual a 0, porque tal vez estoy dentro de la misma línea, es un movimiento válido. Voy a entrar a seguir verificando. Si no se da esta condición, es un movimiento errado. Tengo que realizar otra verificación. La posición que elegí, que tenga una diferencia de ninguna o de solo 2 columnas, para izquierda o para derecha, en relación a la posición anterior. El mismo caso, solamente que las columnas, como van de 2 en 2, esa diferencia, esa resta, me puede dar 2, menos 2 o 0. Entonces, ¿se cumple esta? O sea, ¿la línea elegida es válida? Va a verificar la columna. ¿Se cumple la columna? Va a seguir. ¿No se cumple? Sale y comienza todo de nuevo. Continúa dentro del while esperando una posición correcta. Hay otra condición. Tengo que ver si es un desplazamiento diagonal. Un desplazamiento en cualquier posición diagonal. Que esa posición va a tener un dislocamiento
tanto en la vertical como en la horizontal. Entonces aquí voy a ver si la línea, la posición de línea anterior menos la nueva es igual a 1 o igual a menos 1 y el movimiento de la columna también es igual a 2 o a menos 2, es porque me desplacé en diagonal. Y ahora tengo que verificar si la posición anterior o la nueva es diferente del centro. ¿Por qué? Porque yo puedo estar moviendo en diagonal así y no es permitido, o así. O puedo estar moviendo en diagonal así y no son permitidas. Las únicas permitidas son las que están tomando, tanto en la posición anterior como en la nueva, el centro. Las únicas permitidas son esta y esta en cualquiera de los dos sentidos. Las otras posiciones no son permitidas. Entonces, si está involucrado el centro, tanto en la anterior como en la nueva, es válida. Por eso aquí estoy diciendo que si línea es distinto de 1, o sea, la posición anterior, o la columna, que es la posición anterior, es distinto que 2, y la nueva posición tampoco es el centro, me va a activar la variable indicando que no debe mover. Ahora, si la condición es que es el centro, no va a entrar aquí y va a seguir. Lo va a tomar como válido. Ahora lo que hay que hacer es validar ese pulsador. Entonces lo primero es comprobar si se puede desplazar. O sea, si no mover está a 0 es porque lo puedo mover. Ahora, si está 1 no va a entrar aquí y no va a mover. Va a continuar dentro del while sin realizar nada. Lo primero que voy a realizar aquí dentro, si tengo que mover, es colocar a 0 tanto el color rojo como el verde de la posición anterior, para que se apague el amarillo. Entonces, voy en línea, columna, que son los valores con los que entré, que son los valores anteriores. Voy a colocar un 0. En línea, en columna más 1, que sería el del verde, también coloco un 0. Y también tengo que grabar en la matriz la nueva posición, que va a ser lo que me indica Y más lo que me indica X, que es la columna, más el jugador. Ahí lo coloco a 1. Después de eso, lo que tengo que hacer es encender los LED, apagar el amarillo y encender la nueva posición. Entonces, enciendo el nuevo color y apago el amarillo que estaba anterior. Después de esto, lo que tengo que hacer es indicarle al do while de que salga. ¿Y cómo se lo indico? Se lo indico diciendo que P es igual a 1 para que salga. Y lo que voy a hacer aquí, porque si él no entró aquí, no ejecutó, estaba en 1, no lo ejecutó, es resetearla a 0 para que en la próxima vuelva otra vez, si es correcto, a ejecutarlo. Ahora se puede dar otra condición. Que yo tenga presionado una ficha para moverla y no la puedo mover porque está tapada, no puedo realizar, no hay un movimiento contiguo libre, tengo todo ocupado a mi alrededor. Imaginemos la situación que yo quiero mover esta de aquí, pero estas tres están ocupadas, entonces no la puedo mover, pero ya la marqué, está en amarillo, tengo que tener alguna opción para desmarcarla. Entonces, ¿cuál sería la opción para desmarcarla? Vamos a decir que si apretamos de nuevo cualquier ficha de mi color, del color que está jugando en este momento, que la desmarque y que comience todo de nuevo. Esa va a ser la forma de corregir un error cuando seleccionamos una ficha errada para mover. Entonces, hay que verificar si la posición elegida está ocupada por una ficha del mismo color. O sea, para cambiar de ficha, para elegir otra. Y yo voy a colocar un else if donde luego del if de verificar una posición que se encuentre libre. O sea, si estaba libre, iba a elegir ahí, iba a buscar, podía dar error o no. Ahora, tal vez la elegí incorrecta, o sea, no la puedo mover. Entonces ya no va a entrar aquí, no está libre, pero va a venir aquí porque no está libre
va a realizar la verificación que si la ficha corresponde a mi color, o sea, si se seleccionó una ficha que corresponde a mi color. Entonces, ¿qué hago en este momento? Primero, voy a colocar a 0 los dos elementos, el rojo y el verde, porque estaban amarillo, para sacarle el amarillo, y después le voy a restablecer el color que tenía antes, si era rojo o era verde. Y luego de restablecer eso en la matriz, enciendo el LED para que quede el encendido de los LED actualizados. Luego de eso voy a salir del while. ¿Por qué? Porque ya anulé esa jugada y voy a, o sea, la selección esa, y voy a comenzar todo de nuevo. Y voy a indicarle en cambio que no realice cambio de turno de jugador, porque él va a volver ahora allá arriba, va a volver al loop. Y le indico que no me realice el cambio de jugador porque este jugador todavía no movió. Hizo un movimiento pero errado, entonces volvió atrás, va a mover de nuevo. Ahora, aquí lo que tengo que hacer es volver el estado del puerto que controla las líneas a nivel lógico alto. Y ya con eso aquí estaría cerrando este loop, el loop de la línea y luego, bueno, si no se produjo la alteración de la variable P, él va a continuar dentro del while. Si se produjo, va a salir y va a volver allá arriba. Esta es la función para verificar ese movimiento de fichas. Vamos a probar para ver cómo funciona. Iniciamos la simulación. Me está indicando el rojo. Voy a colocar aquí el rojo. Primero vamos a ver ese movimiento en diagonal de que realmente lo reconozca. Voy a colocar un verde aquí, el rojo, el verde, el rojo y el verde. Ahora le toca al rojo. Vamos a suponer, este rojo, quiero moverlo aquí, no es permitido, o aquí tampoco. Entonces voy a seleccionar rojo. Se colocó en amarillo, indicándome, esta es la pieza que voy a mover. Vengo aquí, no me lo mueve, porque es incorrecto. Podría moverlo aquí, si aprieto aquí, sí lo mueve. ¿Ven? Y produje el tatetí, ganó. Vamos a iniciar nuevamente. Voy a la misma situación. Rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. Como vimos, no lo puedo mover. Pero digo, no, voy a mover este. No quiero mover este. Aprieto cualquiera rojo. Ahora voy a mover este. Pero no lo puedo mover. Entonces, o aprieto este mismo o cualquier otro rojo. Y él vuelve a rojo. Ahora selecciono de nuevo. Voy a mover este. Y ahora voy a hacer un movimiento en diagonal válido. Y como ven, lo permitió. Ahora tiene que mover el verde. El verde podría mover, por ejemplo, lo quiero mover aquí. Observen que no me lo mueve, porque no es una posición. Aquí tampoco. Pero puede mover aquí. Ahora quiero mover el rojo. El rojo lo voy a mover, por ejemplo, este rojo lo selecciono, lo voy a mover aquí, ¿ven? No me lo permite. Ahora aquí sí me lo permite. Ahora el verde va a producir un tatetí. Ganó el verde. El programa está finalizado. El juego está funcionando. Ya este es el último video del curso de nivel intermedio. En breve comenzaremos el curso de nivel superior. En el curso de nivel superior no vamos a trabajar con el Arduino virtual, vamos a trabajar con un Arduino real y vamos a realizar todas las experiencias sobre la mesa de trabajo con un Arduino de verdad.